Saludos, amables amigos, seguidores de la ciencia astrológica, aquí como todos los viernes en la noche, desde la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, una edición más de su programa Astrología Analítica, la edición número 87, hoy día 23 de noviembre del 2018. Y pues un programa súper especial, ya veo que nos están conectando, muchos compatriotas ahí, ¿no? Es un programa eminentemente peruano. Pues es un programa largamente prometido, ¿no? Siempre aquí comentaba fuera del aire con un buen amigo colombiano que hace mucho tiempo, un par de meses por lo menos, cuando hubo la situación de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, yo hice un programa que me acuerdo que hablé de la carta de Kuczynski, supuestamente en el orden siguiente, ¿no? Kuczynski, Keiko Fujimori, y iba a hablar de Alan García Pérez en aquella época, que fue diciembre del año pasado. Pero por cosas, como ahora está diciendo, esas circunstancias del destino, toqué de los dos primeros, y de Alan García creo que no pude sobreextenderme más de 5 minutos, creo. Eso siempre se me quedó en el aire, ¿no? Dije, este tipo se quedó pendiente. En un futuro quizá no tan lejano lo voy a tener que tocar, entonces siempre me queda en la memoria. Y bueno, parece que no alcanzó a correr el año entero, pues sí se ha dado la situación de que voy a hablar de él, ¿no? Astrológicamente. Saludos a todos, a Mari Carmen, a Esmeralda, a Arturo, mi primo, a todos los que están ahí. Gracias por compartir ahora Este es un programa que, por lo general, los programas los he estado haciendo pues con un poquito de interacción o la lectura en la segunda parte de alguna persona, ¿no? Pero en este caso en particular me voy a centrar eso. Va a ser un programa 100% Perú, ¿ya? Porque tengo el mapa de Alan García, tengo el mapa del primer asilo a Colombia, mayo de 1992, la carta del asilo pasado hace poco, el viernes, que ya también dimos con la hora, como que no querían que nos enteráramos, pero pudimos hacerlo. La del fiscal Domingo Pérez, tenemos la carta del Perú, tenemos la carta incluso del presidente Vizcarra, y el día que tomó juramentación el presidente Vizcarra, ¿no? Un viernes 23 de marzo del 2018 a la 1:05 de la tarde, hora exacta confirmada. Así que todos estos datos nos van a, a dar una muy buena información, muy exacta, ¿no? Antes de pasar en materia y agradeciéndole a todos los que nos están siguiendo, quería identificar la estación. Estamos saliendo por www.lavozdenewyork.com. El programa se emite todos los viernes de 8 a 9 de la noche, hora de Nueva York. Mi nombre es Carlos Anaya Mantilla, astrólogo peruano radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Un saludo a todos los que nos siguen, saludos en especial a Kiki, una oyente mexicana, pues que ella radica en la costa oeste, en Texas, si no me equivoco. Saludos para ti, Kiki, gracias por todo. Ya hemos integrado la estación. Saludos a todos los que nos siguen, como digo, de los diferentes países. Podemos llegar gracias a la magia del internet. Hay sitios donde nos escuchan a diferente hora, y pues les agradecemos. Llegamos a España, Francia, Italia, comentando algo del día de hoy, por ejemplo. Hoy hay una luna muy particular, ¿no? Si se asoman por la ventana, los que están, por ejemplo, allá en el área triestatal, van a ver que la luna está como si fuese un pedazo de queso, ¿no? Un queso completo ahí. La luna es una luna llena la que tenemos ahora. Es una luna llena a 0 grados del signo de Géminis. Eso es muy especial porque hasta eso conspira planetariamente con lo que vamos a tocar, ¿ya? Porque la carta de Alan García Pérez, el sol de Alan García Pérez es a 2 grados de... O sea que esa lunación en particular le cae al presidente Alan García Pérez, no importa dónde esté, porque como quiera esa lunación es válida para él también. Está en el hemisferio sur, no hay problema. ¿Qué significa esa luna llena? Haciéndose muy cerca de su sol natal de Alan García Pérez. Hay una situación que se desenvolvió hace 2 años atrás, muy probablemente, y que hoy llega a su fin para él, con esta lunación que hay ahora afuera, ¿ya?
porque hace un promedio de 2 años y 2 años y medio atrás era una luna nueva en el signo opuesto, en Sagitario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba hace 2 años atrás, un promedio? Vámonos en el tiempo, ¿no? Las elecciones presidenciales de Perú, ¿no? Bueno, él trató de eso, no, pues no pudo. Entonces es simbólico que ahora que ha pasado toda esta situación, la luna llena del día de hoy ya hace casi en conjunción con su sol natal. O sea que está cerrando una etapa en la vida de él. Muy probablemente ya su vida política ya culminó. Eso es lo que nos está mostrando la lunación del día de hoy. Para comenzar, estamos comenzando con eso, ¿ya? Entonces eso es algo que tengan en observación. Otra coincidencia de estos días, y casualmente hace una semana pues nosotros estábamos haciendo el programa dedicado al gran ídolo de México, ¿no? A Pedro Infante, pero ya entonces estaba desenvolviéndose tras las sombras la posterior fuga del presidente Alan García Pérez, que fue al día siguiente, el sábado, ¿ya? Lo curioso es que el viernes pasado, y todo esto está relacionado para que vean cómo se desenvuelve la astrología, ¿no? El viernes pasado entró directo el planeta Venus a las 5:50 de la mañana y Mercurio se puso retrógrado a las 8:33 de la noche, casi una hora antes, o mejor dicho, un día antes del pedido de asilo. Y menciono Mercurio porque Mercurio es el regente de Alan García. Alan García es signo Géminis, ¿ya? O sea que su regente, el día antes de que haga lo que hizo, se estacionó retrógrado. Unos dirán que, claro, no le va a afectar porque la gente que puede leer la información que compartí, pues Alan García tiene a Mercurio retrógrado de nacimiento, ¿no? Uno puede decir eso, pero Alan García, geminiano de Sol, tiene el Venus a 11 grados de Géminis, Mercurio a 17 grados de Géminis, Urano a 29 de Géminis, o sea que hay una alta concentración de energía geminiana, que básicamente Géminis, la comunicación. Los que pueden ver la carta que yo compartí de Alan García Pérez, del ascendente a 29 grados de Leo, tienen que darse cuenta de algo, ¿no? Los que están más familiarizados con la astrología. Esta carta tiene mucho de parecido con la carta del presidente norteamericano Donald Trump, ¿ya? 29 grados de Leo, el ascendente, los planetas en Géminis, porque el presidente Donald Trump también es geminiano. Entonces vemos la combinación que significa ese ascendente con todos esos planetas en la 10, ¿no? O sea, una persona que se cree mesiánica, una persona que se cree predestinada para un destino sobrehumano, que no puede ser retada, ni lo que dice, ni lo que se expresa, ni sus ideas, porque tiene una gran capacidad de soberbia, ¿no? Muy ambicioso, muy egoísta. Y por lo que estamos viendo a raíz de los últimos desenlaces e informaciones que vienen saliendo a través de la investigación que se le hace a Alan García Pérez, pues se está descubriendo que cayó en muchas mentiras, ¿no? Muchas contradicciones. Entonces, la mentira es una, no generalicemos, no es una característica del signo de Géminis, pero sí es una característica del Géminis cuando está mal aspectado, cuando no está evolucionado para algo positivo. O sea, un geminiano mal aspectado, que expresa mal su energía natural, por la que viene a este mundo, con la que tiene que contribuir a la humanidad, cuando lo expresa mal, pues es un estafador, un mentiroso, un embaucador, un timador, ¿no? Entonces, que no le da lo mismo estafar a la familia, que estafar a los amigos, o sea, es el inescrupuloso al 100%. Ahora, si nos vamos hacia la parte más elevada y positiva del geminiano, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, grandes estadistas, uno que me viene a la mente, John F. Kennedy, ¿no?
Entonces, bueno, ahí imagínense la clase de 180 grados, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, en eso, cuando no se expresa bien, pues tenemos esta gente que pecan de soberbios, que hablan, dicen muchas cosas y cubren sus actos con cosas que están lejos de la realidad. Quería mencionar que más cosas. Esto. Bueno, vamos a mostrar el libro que publiqué hace un par de años atrás. Una promoción, ¿no? Un cierre a mí mismo. Bueno, este libro es curioso, este libro lo lancé hace un par de años atrás. Mi opinión. Hay como 3 artículos donde yo critico abiertamente al presidente, ¿no? A Alan García Pérez, al expresidente, perdón. Unas críticas, pero son sustentadas, ¿no? Porque yo creo que ahora el tiempo creo que ha hecho justicia a todo lo que escribimos ahí. Escribimos aquí de la matanza de los penales, lo denunciamos por la peor crisis económica del Perú en su historia republicana. Este libro fue tan especial que me acuerdo que una propietaria de una librería en Nueva York, que ya no existe, me llegó a decir, usted no pensará volver a su país, ¿no? Me dice, porque con todo lo que ha escrito de ese hombre, no van a eliminar. Uno no piensa, ¿no? Cuando hace este tipo de cosas, porque a uno le tocó vivir este tipo de etapa en la vida de uno. O sea, que uno fue no protagonista, pero un testigo del primer y funesto gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Entonces uno habla con conocimiento de causa, ¿no? Incluso si me tomo unos minutos, tengo que decir que para uno es emocionalmente muy fuerte, porque uno vio mucha gente cómo se suicidaron, cómo perdieron su dinero en ese primer gobierno tan desastroso que generó que mucha gente de Perú se fuera al exterior. ¿Ya? Aquí hay mucha gente que yo conozco, gente de mi propia familia que tuvieron que salir del país porque el Perú tenía una economía de guerra, ¿no? Había que hacer cola para todo. Entonces, pues, hay mucha carga emotiva, ¿no? Pero uno también tiene que quitarse de eso para tratar en lo posible de ser lo más objetivo posible en el análisis. Pero pues es un hecho innegable, ¿no? Aquí un tipo que llegó al poder en su primer gobierno con una gran esperanza de mucha gente, de un partido que había 50 años no había logrado el triunfo electoral, la presidencia, pues, y lastimosamente quebró el país, porque esa es la palabra, ¿no? Quebró el país. Y sin embargo, muchos años después lo volvieron a elegir, ¿no? Eso es algo muy... Yo que fuera dueño de un banco, ¿cómo voy a poner gerente del banco a alguien que ha quebrado otro banco? Entonces, eso es ilógico, eso solamente pasa en Perú. Eso ya es cargo de conciencia de la gente. Bueno, entramos en materia. Hemos hablado en preámbulo, hay unos 10 minutos. La carta de Alan García Pérez. Okay. Hay cosas muy interesantes en la carta de Alan García Pérez, como digo, el ascendente Leo. En la casa 12 tenemos a Saturno y tenemos a Plutón. Saturno es el padre, ¿no? La casa 12 es una casa no tangible. O sea que ahí no se puede apreciar la figura del padre. Él no conoció a su padre cuando nació, ¿no? 6 meses antes, pues, produjo un golpe militar, estuvo fuera de la ley. Es más, su padre siempre estuvo perseguido por la política, ¿no? Cuestiones de... yo me tomé la libertad y, bueno, no creo que nos alcance el tiempo, pero un poquito tengo la carta aquí de Carlos Gabriel García Ronceros, nació el 12 de agosto de 1911 en Lima, Perú, profesión contador. Esta es la carta del padre de Alan García Pérez. Y me tomé el trabajo de ver esto porque Carlos García Ronceros, el padre de Alan García, fue un militante aprista, ¿no? Pero lo que se ve en su carta, ese sol en la 12, iba a pasar cárcel también este hombre. Pero muy independientemente a la carta de su hijo, Carlos García Ronceros iba a pasar una situación de cárcel porque era una persona revolucionaria, un idealista, un hombre que prefirió seguir al partido, a su líder del partido, por su vocación, ¿no? por su pensamiento político, ya, por su profunda vocación de querer transformar al país, siguiendo una política, siguiendo un pensamiento político de un líder que lo inspiraba. Aquí no hay corrupción, yo no veo nada, lo que hay es carcelería,
por ser una persona con un pensamiento revolucionario, transformador para la sociedad de su tiempo, un luchador social, si lo quieres poner aquí. Ahora los contactos de Alan García son completamente distintos. Nos están hablando de alguien que tiene naturalmente una tendencia, si se quiere, a delinquir, porque hay una gran cuadratura entre Marte, la casa 9, que eso es lo que él estudió, las leyes, algo así, en cuadratura con Plutón. Y a Plutón es el lado oscuro, ¿no? Unas energías que se mueven a las sombras. Entonces, si uno lo quiere poner en el contexto de que Alan García de alguna manera recrea la energía del padre, o sea, mucha gente puede decir, entonces se heredan a veces los procesos como si fueran situaciones kármicas. No podría ser. Como que Alan García quisiera de alguna manera jugarse una ruleta rusa, ¿no? En la vida, de decir, bueno, pues mi padre fue honesto y estuvo preso con grandes ideales, entonces yo también voy a jugarme la suerte. Pero él de una manera muy diferente, porque, como digo yo, no veo unos aspectos positivos. Hay mucha capacidad de la oratoria, mucha brillantez intelectual en Alan García Pérez, porque tiene a esos planetas en Géminis, en la casa 10, en trígono con Neptuno, ¿no? O sea que el hombre puede hablar de una manera, pues lo que se le conoció mucho tiempo, la oratoria. Entonces ahí hay una capacidad de convencimiento muy grande a la gente con lo que es Neptuno, ¿no? Neptuno es la fantasía, mal aspectada, pues la demagogia, ¿ya? Tiene la luna en Aries natalmente, y entonces ahí ya vemos que es una persona impaciente. La luna en oposición con Neptuno. Bueno, entonces ahí también vemos una parte que no se conoce de su parte emocional, de su parte psíquica, si se quiere. Creo que hasta el día de hoy él no admite que él es bipolar, ¿no? Aunque hay bastantes testimonios que dicen que lo es. Es muy probable que tome medicación para eso, ¿ya? Tiene a los que siguen la transmisión y ven la carta de Alan García que publiqué, tiene a Júpiter en la casa 6, en Acuario, en el signo de la amistad. Júpiter, el extranjero. Casa 6, el trabajo. O sea, grandes amigos en el extranjero por el trabajo que realiza la presidencia, ¿no? Porque muchas cosas no se puede él presumir que ha trabajado. Entonces ese Júpiter de la casa 6, pues es ese que ahora uno lo puede decir, el Tabaré, el presidente de Uruguay. Ese Júpiter en la 6 es Felipe González. Ese Júpiter en la 6 es Bettino Crazzi. Los grandes amigos de las influencias es ese Carlos Andrés Pérez de Venezuela. O sea que hay una conexión, pero a gran nivel. O sea, los amigos no son amigos, él sabe la gente con la que él conecta, ¿ya? O sea, son gente que está en una parte muy alta de la estructura de gobierno de un país, ¿ya? Tiene naturalmente a Quirón en la cúspide de la casa 4, en su hogar. Bueno, ahí ya sabemos que hay una limitación. 6 años, 6 grados es más o menos la edad en que conoce a su padre, ¿no? Él no conoce a su padre porque estaba preso. Como digo, Carlos García Ronceros, el padre de Alan García Pérez, estuvo muchos años preso. Creo que tengo la información aquí. Pasó 5 años preso en la isla penal del Frontón, y entre el Frontón y el Sexto, 4 años desterrado en el extranjero, entre Chile y Panamá, 5 años más en la clandestinidad junto al líder del Partido Aprista, Víctor Olaya Latorre. Hay cerca de más de 14, 15 años, ¿no?, entre las sombras. Entonces hace mucho sentido con ese Saturno en la casa 12 de Alan García. En una circunstancia que yo estaba viendo cuando comparo y acá tenemos también para luego desarrollar la carta del fiscal José Domingo Pérez. La parte interesante de la carta de Alan García Pérez, cuando uno la interrelaciona con la carta del Perú, ¿ya?
Siempre se ha dicho que uno tiene que, si aspira a la máxima representación de un ciudadano para su país, la alta magistratura que es la presidencia, tiene que haber un contacto. O sea, tu carta tiene que tener un contacto con la carta del país, como lo tenía en este caso en Estados Unidos Ronald Reagan, Barack Obama, que su ascendente era conjunción a la luna de los Estados Unidos en Acuario, 17 y 18 grados si no me equivoco. Bueno, en este caso de Alan García Pérez, la conexión de Alan García Pérez con el Perú es el nodo norte de Alan García Pérez, que es el destino, ¿no? En Aries, 25 grados de Aries, hace conjunción exacta al Saturno del Perú, 26 grados de Aries. Saturno es el signo de la autoridad. O sea que este hombre de alguna manera estaba destinado a tomar las riendas de la nacionalidad peruana, ya, del país. Ahora que cómo la condujera, pues imagínense. No podría haber sido malo, no tendría que haber sido malo, pero lógicamente vemos que se desenvolvieron otro tipo de intereses y influencias no nada armónicas. Si nos damos cuenta que al lado de esa posición que él tiene en el mapa de Perú, tenemos a Júpiter a 29 grados de Aries. O sea que este hombre pudo haber tenido una capacidad muy grande de haber podido transformar el Perú de otra manera completamente distinta, ¿no? O sea, es verdaderamente decepcionante que alguien con la capacidad que pudo haber transformado las estructuras y haber hecho mucho más por el Perú se dejó llevar por una ambición personal, por un ego desmedido, por una soberbia, ¿no? Entonces eso es algo que llama mucho la atención. La Carta del Perú, si uno se pone a observar la carta de la riqueza de Perú, está regida por el signo de Júpiter, ¿no? Sagitario, casa 2. Pero el dinero que viene de afuera, la inversión que viene de afuera para Perú, está regida por el signo de Géminis, ¿ya? A 10 grados. Entonces, Géminis, el regente de esa casa, en el mapa de Perú, es Mercurio. Mercurio, en la carta de Perú, está a 12 grados de Leo. 12 grados de Leo hace conjunción con el Plutón de Alan García en la casa 12. O sea que para hablarlo de una manera más clara, el Plutón de Alan García se apropia del dinero, si lo quieren poner así, no del Perú, pero del dinero que viene del extranjero para invertirse en el Perú, ¿ya? O sea que por eso quizás a veces él dice esa frase de que yo no he tocado ni un centavo del país. Bueno, no habrá tocado ni un centavo del país, pero de lo que venía para inversión hacia adentro, sí. ¿Ya? Eso está, pero como que uno más uno es dos, ¿ya? O sea, aquí astrológicamente eso está más claro, increíble, ¿ya? Es imposible. Ahora, las circunstancias que recrean una posible fuga por malos manejos, natalmente, como digo, esa cuadratura que tiene entre Marte y Plutón en la casa 12, Marte en la 9, es como una condicionante que él tiene como para fugarse, ¿no? Siempre que hay algún tipo de situación fuera de la ley o oscura que tenga que ver con el tráfico de influencias, sobornos, como digo, muchas de las cosas que él ha conseguido muy probablemente han sido de las inversiones extranjeras. O sea, la primera gran denuncia que tuvo fue por la compañía esta italiana que se iba a encargar de hacer el tren eléctrico de Lima en el primer gobierno de él, donde cayó Bettino Craxi en Italia, cuando se destapó el socialista. Entonces aquí vemos que hay una tendencia a eso, ¿no?
natalmente Alan García Pérez tiene a Neptuno en la casa 2. No estamos hablando de Neptuno, estamos hablando de que no hay algo claro. O sea, ¿de dónde tiene la persona sus ingresos? No sabemos, tenemos que especular. Oposición a la luna. La luna, el país, pero también rige la casa 11, la casa de sus amigos. O sea que tenemos muy buenos amigos, porque entonces si de ahí genera su ingreso personal, eso es muy llamativo eso. Hay fechas que yo apunté ahora porque yo sé que todo el mundo está pendiente y no quiero que me gane la hora. Y como esto va a quedar grabado, vamos a prestar atención a lo de alguna manera, para ir resumiendo lo que mucha gente debe estar pensando, ¿no? Es muy probable que lo del asilo, Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, lo vaya a aprobar, porque es el Partido Socialista, entrañable amigo de Alan García Pérez en el pasado. Pero, y ahorita voy a tocar estos mapas. La diferencia entre el mapa de 1992 y el de la semana pasada, los dos asilos, es muy grande. En el 92 no solamente el contexto político, sino planetariamente había unos tránsitos muy armónicos para escaparse del país. Esta vez no es así. ¿Ya? Entonces yo quiero dar unas fechas para que la gente preste atención, porque vamos a ver lo que se va a desenvolver. Porque muy probablemente para el 12 y 13 de diciembre próximo puede darse una situación de, bueno, ya es un escándalo internacional lo que hay, ¿no? Pero el 12 y el 13 de diciembre hay que prestar mucha atención, porque muy probablemente salgan muchas más cosas al conocimiento de la opinión pública, ¿ya? Hay varias fechas. Tenemos el 26 de noviembre, el 28 de noviembre, el 19 de diciembre, el 6 de marzo del 2019, el 1 de diciembre, que viene, porque es muy importante. Ahí vamos a ver que es un tránsito de Marte en oposición al... sí, esto es de astrología uraniana. 4 de diciembre, una cuadratura entre Marte al Venus natal. 12 a 13 de diciembre, Marte en tránsito cuadratura a Mercurio. 31 de diciembre, otro tránsito muy interesante. Es más, el día de Navidad, 24 de diciembre, muy probable que suceda una situación. Hay una cosa, se le puede a él, el gobierno uruguayo, darle el asilo. Ahora, yo por eso traje la carta del presidente Vizcarra, pero el presidente Vizcarra tiene la potestad, si no quiere, no darle salvoconducto. Yo no veo como que él salga muy rápido de esa ¿no? Esa es otra cosa que quiero mencionar, ¿no? Él no está en la embajada propiamente, él está en la residencia del embajador. Las dos veces que Alan García se ha asilado, no se ha asilado propiamente en la embajada, se ha asilado en la residencia de los embajadores. O sea, pues que ha ido de una manera como impertinente a importunar a la gente ahí, ¿no? Porque esa es la residencia. O sea, pero eso tiene todo un sentido ahí. O sea, no es casualidad. Va ahí porque, pues ahí es la casa. Ahí no van a faltar alimentos, ahí va a haber cama. No es la embajada propiamente dicha. Entonces, todo esto ya se venía barajando por las sombras, ¿no? Incluso hay una gran posibilidad de que cuando él vea que no se puede ir del país, o que se esté dilatando mucho esto, como digo, hay que prestar atención al 12-13 de diciembre próximos y al 24 de diciembre, dentro de las más fechas que he dicho, ¿no? Porque es muy probable que también él se quiera volver a escapar, porque él no es una persona que esté mucho tiempo en un solo lugar. Si se va a querer volver a escapar, se va a volver a querer escapar en la noche, porque esta es una persona que se moviliza prácticamente en la noche. En la noche es donde él realmente se siente bien, y eso desde su juventud, ¿ya? Por ese contacto que tiene entre Plutón con la casa 3, o sea que lógicamente la juventud eso era más evidente, ¿no? Pero él se siente muy bien, se siente protegido por la oscuridad.
¿ya? Entonces muy probablemente cuando él vea que hay mucho trámite burocrático, mucha resistencia, va a querer hasta, es probable que pueda haber un escándalo de nuevo y vaya a querer escaparse. Y si se trata de escaparse, va a tratar de escaparse de noche. Eso no lo dudan, se va a tratar de escapar de noche. Muy probablemente no se va a escapar. Y esto es una energía muy, no digo de traicionera, pero digamos, no les va a querer salir por la puerta de adelante. Eso olvídense. Él va a querer salir por la parte de atrás, por un sótano. Todo es muy plutoniano, ¿ya? Entonces, esa es una opción que también me da. Hay unos tránsitos, como decía yo, el nodo norte de la Luna está haciendo una cuadratura con Urano en tránsito en Aries, ¿no? Eso explicado de otras maneras quiere decir que las cosas que se hacen en este momento, a lo menos del momento que él eligió para asilarse, no, no van a salir muy a su favor. O sea, va a haber algo de todas maneras que no va... la fuga no sale prevista, como él se la pensó. Quiero hacer la comparación de las dos cartas rápidamente antes de... Quiero tocar también al fiscal José Domingo Pérez, porque ya hablé del presidente, del expresidente, bueno, del padre. Rápidamente, ya, primer asilo, residencia en la Embajada de Colombia, domingo 31 de mayo de 1992, 7 de la noche. La diferencia con esta carta es que esta carta, Cancillería colombiana, inmediatamente cuando el señor Alan García Pérez ingresó, se comunicó con su gobierno, la delegación diplomática de Colombia, a dar a entender, a dejarle saber que había penetrado a la residencia de García Pérez. Ascendente del momento, 28 grados Sagitario, el regente de la casa en la casa 9, Júpiter, todo eso en trino con planetas en la primera casa, o sea que muy favorable para irse, ¿ya? Y fue a los pocos días de haber cumplido años Alan García Pérez. A diferencia de esto, con esta otra carta de la semana pasada, que esta es una carta de bandidaje, ¿no? Esto es una carta, si cae la expresión, de una energía así de pirata, como se dice. O sea, se vuelve a utilizar las sombras. Claro, aquí lo que pasó fue que la Embajada de Uruguay ni dijo la hora, él entró el sábado en la noche, Cancillería, Embajada Uruguaya le da a conocer al gobierno peruano que había entrado a la residencia del Uruguay el expresidente Pérez, Alan García Pérez, la noche anterior, casi con un retraso de 8 horas desde la invasión, ¿no? Desde el asilo. O sea, que la diferencia tan grande, tan notoria entre un gobierno y otro, eso si no es complicidad, no sé qué podemos decir, ¿no? O sea, un consulado, una embajada, un cuerpo diplomático inmediatamente hace más de 20 años comunicó a su gobierno lo que estaba sucediendo, y aquí se demoraron 8 horas. O sea que esto es inadmisible, esto es complicidad. Y lógicamente que se ve complicidad porque en la casa 7 está Plutón y está Saturno. Que es Saturno, gobierno, que es Plutón, todo lo que está fuera de la ley, ¿ya? O sea que ahí hay una combinación mafiosa. O sea que aquí vamos a hacer una complicidad para ver si nos escapamos. Lo único que no contaban que el momento en que ellos eligieron para hacer ¿no? la fuga, como digo yo, es que Urano le está haciendo cuadratura al nodo norte actual de la Luna, a 29 grados de Cáncer, que es el destino. Si es Urano el que está haciendo un aspecto difícil, y por el otro lado Venus a 25 grados que hace un aspecto difícil, aquí hay algo que no va a salir como ellos desean, ¿ya? Yo me animaría a decir que la palabra la tiene, ahora prosigamos, el presidente Martín Vizcarra. Nació 22 de marzo de 1963, Lima, Perú. El Sol, 0 grado de Aries.
tiene el Martel a 5 grados de Leo, conjunción con, si no me equivoco, con el Mercurio de Perú. Pero antes de entrar con el presidente, porque vámonos con el fiscal José Domingo Pérez, que es verdaderamente el que tiene que compartir la lectura con Alan García Pérez, como lo había anunciado, ¿no? Es una carta muy especial a José Domingo Pérez. Permiso, gracias. José Domingo Pérez nació un miércoles 15 de diciembre de 1976. Se presumía en Arequipa, nació en Lima, en Miraflores, Perú. 8:15 de la mañana. Ascendente Acuario, 5 grados, ¿no? Okay, lo primero que llama la atención de la carta del fiscal José Domingo Pérez es esa conjunción que tiene entre Neptuno, Marte y el Sol en Sagitario. O sea que aquí estamos teniendo una persona idealista, un luchador por la verdad, ¿ya? Un tipo que quiere ir a fondo por lo que no está claro, él quiere combatir, él tiene una visión muy elevada de lo que es la justicia, ¿ya? Pero es una manera muy elevada, muy particular la que él actúa, ¿ya? Porque no actúa como otro fiscal, o sea, y eso tan peculiar, tan excéntrico, que para uno es tan autoritario como es, lo define el aspecto que tiene entre Urano en casa 10 allá arriba, en Escorpión, que es muy bueno para investigar casos de corrupción y todo este tipo de situaciones que están fuera de la ley. Porque es parte de una T cuadrada, ¿no? Entre Venus en Acuario con Saturno en Leo. Entonces Saturno es la ley, es un abogado, ¿ya? Venus es en Acuario, en la primera casa, es eso que hemos visto rápidamente en la nación. El hombre tiene un carisma porque mucha gente se ha identificado con la lucha anticorrupción que él está haciendo, pero coloreado con ese Urano de la 10, ¿ya? Es alguien particular, es alguien que está haciendo lo que nadie se atrevía a hacer, ¿ya? Una lucha diferente, un enfoque completamente diferente. Tiene el nodo norte de él a 2 grados de Escorpión. O sea que la misión de este hombre en la vida es descubrir todos los trapos sucios de cuanto corrupto exista. El medio cielo en 3 grados de Escorpión, conjunción a su medio cielo. Más adelante quizá tenga alguna aspiración política, pero él él viene en su ADN a combatir la corrupción, ¿ya? Él nació, es muy diferente que tenga el nodo norte en el signo opuesto, que es Tauro. Lo tiene en Escorpión, o sea que él vino a combatir el crimen, la corrupción, el mal, es una especie de Elliot Ness y sus intocables, ¿no? Él es así. Tiene la luna en Libra, en sentido de justicia, más acentuado, ya que esa luna está en conjunción con Plutón, también en Libra. O sea que él va a chocar con medio mundo, va a tener enemigos en la esfera de gobierno, y enemigos dentro del país y afuera del país, ¿eh? O sea que él debe tenerse cuenta que no solamente tiene que cuidarse dentro del país, sino hay intereses fuera del país que también lo quisieran eliminar, ¿eh? Tiene su Mercurio natal a 13 grados de Capricornio, en casa 12. Eventualmente va a tener el tránsito más adelante de Saturno. Eso le va a traer una realización de algo, porque Júpiter va a pasar por toda esa casa 11. El próximo año va a haber mucho reconocimiento para él en lo que está haciendo, ¿eh? Van a salir más cosas a la luz. Ese Saturno que tiene la casa 7, en Leo, si alguna cosa alguna vez quieran buscarle por criticarlo, podría ser por alguna cuestión de su pareja, alguna situación de la esposa, que por decir algo, pues algo que no esté claro digamos, finanzas, o un familiar de ella que esté metido en algún problema.
pero netamente por lo que es la propia carta de José Domingo Pérez, no. O sea que si quieren buscarle por ese lado los enemigos de él, o la gente que está en política, pero yo pienso que la propia energía de él no, básicamente no es tanto. Él es muy idealista. Y una persona que tiene una gran inteligencia y pertenece a una generación con Plutón en Libra, ¿no? Que tiene un contacto muy cerrado con su Mercurio. O sea que pues esta es una persona que yo me imagino que cuando lo interroga a Alan García Pérez debe sentir miedo, definitivamente. Claro, tiene una energía que es un contrincante de Polenda. Él no es cualquiera. Él va hasta el final. Él sabe quiénes son. Tiene un sentido muy particular para identificar la corrupción. ¿Ya? Es un investigador nato. Su Mercurio está en la casa 12, o sea, puede investigar muy bien en soledad. Él hace mucho trabajo muy personal, muy solo. Él es un detective. Medio cielo progresado, 14 grados de Sagitario, conjunción al Neptuno natal a 14 grados de Sagitario. Claro, ahora su trabajo lo pone a él en el ojo público. Como si fuese un luchador por la anticorrupción, por la moralidad del país. Eso está muy enfatizado. Vamos a ver, aquí se aplicó, tiene Urano a 29 grados de Aries, cerca de la casa. Probablemente el próximo año se mude desde donde él vive. ¿Ya? Parece que, bueno, puede ser en parte por esto que se estuvo diciendo últimamente, que tenía muchas amenazas y estas cosas, ¿no? Ya, yo creo que después de marzo del próximo año o abril, el fiscal José Domingo Pérez cambia de domicilio. Creo que sería bien también que lo hiciera. Ok, tenemos actualmente a Marte a 4 grados de Piscis. Ya. Esa es otra cosa interesante, la regresar ligeramente a la carta de Alan García Pérez. Marte, dentro de esa semana de Navidad que dije, el 12, 13, 14 de diciembre, va a ser conjunción a Neptuno. Y Neptuno es todo lo que está escondido, lo que no está claro, todas las estafas, las cosas ocultas que se han hecho. Va a tocar mucho los planetas personales de Alan García Pérez. Por eso es que se espera que para esos días 12, 13 y 14 de diciembre vaya a salir un nuevo escándalo a flote, ¿no? O sea, más revelaciones, mejor dicho, ¿no? Nos vamos con José Domingo Pérez. José Domingo Pérez, como digo, una persona que nació para combatir el crimen, la corrupción, todo lo que está oculto, lo expone él. Esa capacidad, su Quirón en Aries, que es una especie de gladiador, ¿no? Tiene que él va sin dudar, él se expone y va a fondo en lo que él considera que es lo que tiene que hacer. A veces rayan la temeridad, pero es la manera en que él actúa, ¿eh? Mucho carisma personal y una visión muy amplia de lo que debe ser la sociedad. Aquí hay una persona que tiene mucha conciencia social también, te involucra mucho en la realidad de su país, piensa que es una época, un tiempo en que ya se tenga que redimir todo esto porque el país no da para más, hay muchos estamentos dentro del país que están corrompidos desde sus cimientos, así que él, en lo que él puede, lo va a hacer. Y eso es cierto, es una carta de una persona muy incorruptible, muy decente. Es alguien mandado por el universo cósmico para limpiar un poco de toda la podredumbre política, pero hay que hacer la comparación con las
cartas de no solamente, bueno, del Perú, también tenemos unos minutos, y lo del gobierno actual, ¿no? Yo quiero ver esto de aquí, en la comparación con la segunda petición de asilo. Y la carta del presidente Martín Vizcarra, más que la carta del presidente Vizcarra, que también da mucha información, que es el momento en que toma juramentación Martín Vizcarra, ¿no? Al día siguiente de su cumpleaños, 23 de marzo del 2018, 1:05 de la tarde. Aquí en esta carta, y esto hace mucho sentido para lo que se ha estado desenvolviendo en los últimos meses, hay una conjunción de Marte con Saturno. Solamente por el principio, además, todavía no vamos a ver los aspectos. Ese es un principio de anticorrupción, ¿ya? De luchar pues, a través del gobierno, ¿ya? Pero es una campaña, eso es lo que es, ¿ya? Y que tiene que ver con la presidencia y que tiene que ver con la casa 10, porque está haciendo muchos aspectos por cuadratura, muchos de los planetas que están en la casa 10, desde la casa 6, que es el trabajo. La labor que se va a ejercer en la presidencia, básicamente, quizás no sea de infraestructura, ¿verdad? Pero va a haber mucha labor a nivel de gobierno para destapar corrupción, ¿ya? Quizás no hay inversión en otras cosas. Aquí hay un gobierno que arrancó con una clara predisposición para combatir la corrupción a niveles altos del gobierno. Caiga quien caiga, ¿no? Entonces, pero esto también genera enemigos muy poderosos. Tiene a Plutón en la 7, conjunción a la Luna. Entonces, sí, va a haber grandes intereses que van a querer manipular la opinión pública para desprestigiar este gobierno también, ¿ya? Esa es otra cosa que no se puede negar. Una de las cosas interesantes que tiene la carta de la juramentación de Martín Vizcarra es que comenzó el gobierno con una luna, un norte de la luna a 13 grados de Leo. Y esos 13 grados de Leo es conjunción con el Mercurio natal del Perú. O sea que hay una situación de vuelta que nos lleva a que este gobierno, el tiempo que le quede por actuar, va a actuar bajo muchos grandes intereses, velar por el bienestar del país. Se está generando un cambio de conciencia muy grande. Yo pienso en cierto sector de la legalidad, de lo que es jueces, abogados, a nivel del Perú, como que está comenzando a haber un deslinde muy grande, ¿no? O sea, fulano de tal le dice al otro, no, este es corrupto, yo no soy corrupto. Está viendo eso, una especie como de purificación, es muy plutoniano eso. Vamos a ver en qué desemboca toda esta situación. De nuevo, la juramentación de Vizcarra, para el día en que se dio su juramentación, tiene al Sol en la casa 9, tiene a Quirón, la casa 9, la casa de las leyes. O sea que Quirón está llegando ahí a curar el gobierno, a curar el sistema judicial, el sistema jurídico del país. Y con altos ideales, ¿no? Porque también tiene que ver está involucrado Neptuno, ¿ya? Pero está en trino con el ascendente, o sea que es una de las miras del gobierno, ¿ya? Hacer una limpieza a nivel de tanta corrupción que hay, pero mucho que tiene que ver con la legalidad, con el brazo jurídico, judicial del país. El gobierno de Martín Vizcarra nace con Júpiter en Escorpión, de nuevo, ¿no? O sea que en conjunción a Urano, o sea que va a hacer cosas muy distintas en materia legal de lo que se venía haciendo. Ya, la casa de la presidencia, la casa 10, es una casa que iba a estar completamente impactada por nuevas disposiciones, por nueva manera de cómo actuar el presidente, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos viendo pues, que está respondiendo a como digo, quizá no haya mucha
muchas obras en el sentido de inversión, de infraestructura, pero la carta de la juramentación de Martín Vizcarra es una guerra frontal a la corrupción, básicamente. Y eso yo creo que es un legado de alguien que está, digamos, consciente de que es presidente no porque ganó una elección, sino porque fue vicepresidente de alguien que también está acusado de caso de corrupción. Entonces, yo pienso que Martín Vizcarra pueda tener ciertas acusaciones en el pasado, pero él lo que está tratando es de dejar un buen legado, ¿ya? Tiene un Marte en Leo que también refuerza mucho el sol de los Estados Unidos, de Perú. Ese Marte de Martín Vizcarra, esa es una energía muy especial, ¿no? Porque es una especie como de defensor de la legalidad, de la nacionalidad del Perú. Y yo me atrevería a decir, viendo ese contacto tan importante y tan exacto del Marte de Martín Vizcarra, 5 grados de Leo, conjunción al Sol del Perú, que si se le concede el asilo a Alan García Pérez, yo no creo que le dé salvoconducto a Martín Vizcarra. No me equivoco, no sé. A mi manera de ver, yo no pienso que esta es una persona que va a querer quedar especialmente desairada a Martín Vizcarra. Yo creo que tiene posiciones que se enfrentan a los planetas, a las posiciones planetarias de Alan García Pérez. Una, por solo mencionar, pues su Plutón, ¿no? El Plutón del presidente Vizcarra está opuesto, está haciendo un aspecto de cuadratura a los planetas personales de Alan García Pérez, o sea que definitivamente él no lo pasa, no, como él sabe que de alguna manera, bueno, no lo va a decir abiertamente, que lo considera un corrupto, pero él sabe que es una persona que ha actuado fuera de la legalidad. Presidente Vizcarra es un sol en Aries. O sea, tenemos una persona ahí que va a ver por los intereses del país, porque Quirón de Perú es 6 grados de Aries, ¿ya? Entonces ahí tenemos una situación de un tipo que va a querer curar de cierta manera la pérdida de fe del país. En este caso va a ser muy particular, va a dar muchas como digo, yo no pienso que va a salir tan pronto. Yo pienso de que va a querer escaparse una vez comience a dilatarse este proceso. Pienso que el segundo asilo de Alan García Pérez ha sido, pues, se ha pensado una cosa, pero yo pienso que planetariamente hay mucha dificultad. De cierta manera, puede que haya otra fuga dentro de esa fuga. Y como dije hace un rato, si la hace, la va a hacer de noche. Definitivamente va a ser de noche. Sé que no sé si la gente que se va a dedicar a vigilar esa embajada las 24 horas del día, pero si él ve que considera que dilata mucho el tiempo, va a tratar de escaparse, ¿no? De noche. Las fechas que había mencionado, bueno, ya quedaron grabadas, pero bueno, las vueltas las voy a repetir para prestar atención a lo que se pueda desencadenar. 26 de noviembre, 28 de noviembre, 1 de diciembre, 4 de diciembre, 12, 13 de diciembre, el día de Navidad, 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Y el año próximo, el 6 de marzo. O sea que todas esas son fechas donde pueden haber muchas situaciones, noticias, intento de fuga, ¿ya? Escándalos que van a aparecer acerca de este mismo caso, de este mismo pedido de asilo, ¿ya? Porque no es una cosa que vaya a fluir con naturalidad. ¿Cuánto? ¿4? Ok, perfecto.
bueno, estamos en eso. Como digo, tenemos pues una persona que, como digo yo, y como dije al iniciar el programa, pudo haber hecho tanto por el país, ¿no? Entonces, pues es una gran decepción. Creo que ahí está los récords de él. En el primer gobierno dejó al Perú con una economía de guerra, ¿no? Cogió más fuerza el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Antes de que acabe su gobierno se fugó de la cárcel el líder del otro movimiento guerrillero o terrorista, ¿no? Porque son terroristas básicamente. Así que el guerrillero ya cabe en otro concepto, ¿no? Y esta gente fueron asesinos a sangre fría. Mataban a mansalva a la gente, a las poblaciones indefensas. Víctor Polay Campos escapó de un presidio de alta seguridad en el tiempo de Alan García Pérez. Y Víctor Polay Campos había sido compañero de Alan García Pérez en París. Se habían ganado la vida ahí cantando en la vía pública y estudiando ahí donde podía y un montón de cosas, ¿no? Entonces, había bohemia que hacía. El segundo gobierno de Alan García, 2006-2011, para solamente resaltar un par de hechos, masacre en la selva a los indígenas. No se supo manejar la situación, murió gente de los dos lados, ¿no? De las etnias aborígenes y de las fuerzas de la ley. O sea, no hubo un buen manejo. Aparte, Alan García nunca ha tenido una identificación con la gente del Perú profundo, ¿no? No se identifica como mestizo, no es que tenga que identificarse, pero no hay un respeto, no hay una, no hay una protección, no hay un amparo a la gente indígena del Perú. Entonces, se puede decir que es hasta racista, ¿no? Otro detalle, el segundo gobierno de Alan García Pérez, se dio más de 3.000 indultos a narcotraficantes, ¿no? Entonces, es un hecho comprobado. Entonces, no creo que haya muchos gobiernos que pueden decir que han concedido indultos a narcotraficantes en Latinoamérica. Entonces, eso es un hecho comprobado. Lastimosamente, pues una persona con una gran capacidad en oratoria, intelectualmente brillante, pero ya vemos que sucumbe a una parte muy oscura de su naturaleza humana, ¿no? Y de cierta manera recrea lo que traía en su carta su señor padre, Carlos García Roncero, que también fue un hombre que pasó situaciones de cárcel extrema, porque estuvo preso, estuvo desterrado, estuvo en la clandestinidad, pero este señor lo hizo por un ideal político, por un pensamiento, por una filosofía, porque era un revolucionario. Si uno quisiera pensar en Alan García es como que, desde una reflexión personal, ¿no? Sacando todo en limpio, es como que él de alguna manera se quiso cobrar todo lo que la vida, el Estado peruano o lo que sea que fuera, le arrebataron, ¿no? De no conocer a su padre, de todo lo que sufrió su madre, de todas las situaciones y las peripecias que pasó su padre, de una manera equivocada, lógicamente, ¿no? Porque es una manera de resarcirse de todo lo que pasó, ¿verdad? Pero el Estado no tiene la culpa, definitivamente, ¿no? Y es una manera así como de decir, entonces vemos que queda una persona en una situación así como de ser inescrupuloso, ¿no? No hay ya digo yo, el geminiano mal expresado, pues no cree en nadie, ni en su propia familia. Una persona que puede ser completamente inescrupulosa. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todos los que nos han seguido. Gracias de nuevo a Kiki. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Espero que les haya servido este programa dedicado básicamente a mi patria, a Perú. Bueno, lo quería hacer hace tiempo, pero las circunstancias pues lo han hecho que lo haga con más prisa, ¿no? Y bueno, estaremos de nuevo en el aire el próximo viernes de 8 a 9 de la noche, siempre por www.lavozdenewyork.com. Gracias por su compañía y muchas gracias.